tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Antes que nada, les damos la bienvenida a este 2022. Les deseamos un feliz año y que tengan mucha salud y prosperidad en este año nuevo que inicia para todos los mexicanos. Les deseamos eso y mucha estabilidad económica y política. Vamos a polemizar, como lo hacemos en cada episodio, en este espacio de debate público con nuestros colegas periodistas Alberto Cuenca, Arturo Páramo y Ernesto Osorio, sobre un tema que ha sido ya la coyuntura desde finales de 2021 y ahora se siente con fuerza al arrancar 2022, y nos referimos a la pandemia que, debido a la variante Omicron, se ha venido propagando de manera muy veloz y está generando una cuarta ola de la pandemia con estos contagios. Eso está comprometiendo ya los sistemas de salud en la Ciudad de México y en algunos otros estados de la República. Está afectando las clases, está afectando la economía, y hay una nueva estrategia por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum que consiste en evitar las pruebas. Es una sorpresa, pero la jefa de gobierno ha tomado la decisión de cambiar la estrategia que tenía de hacer más pruebas y más pruebas para detectar oportunamente los contagios y atender la enfermedad. Y ahora lo que sugiere es que la gente no se haga pruebas, que se quede en su casa, porque para el gobierno de la Ciudad de México la variante Omicron es como una gripita, así es como lo han venido ellos catalogando, y eso hace que esta situación se desborde, se descontrole y haya mucha incertidumbre y molestia en los capitalinos. Vamos a ver qué opinan nuestros compañeros, porque por el momento lo que se ha observado es irresponsabilidad por parte tanto del presidente de la República, que está contagiado de COVID-19 y generó una ola de contagios que impactaron ya incluso a compañeros de la prensa, porque salió enfermo a dar una conferencia de prensa y ha generado una ola de contagios él también en su entorno, y eso muestra a grandes rasgos la irresponsabilidad con la cual se maneja la pandemia en México y en particular en la Ciudad de México. Pero vamos a ver qué están opinando nuestros compañeros, qué perspectiva tienen de este problema y cómo podría mejorarse la situación. Gracias por escucharnos y vamos a seguir aquí atentos porque hay sorpresas y veremos qué nos dicen cada uno de nuestros compañeros. Le dejamos los micrófonos a Arturo Páramo, no sin antes desearle un feliz 2022. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues un gusto saludar nuevamente, feliz año a todos. Y este 2022, por desgracia, no empieza del todo bien. Respecto a la estrategia que ha seguido el gobierno de la Ciudad de México en las últimas semanas ante la pandemia de COVID-19, ya habíamos señalado en este espacio que había que esperar, que solamente el tiempo iba a decir si las acciones del gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal también iban a tener alguna repercusión. Ya la tuvieron. Desde principios de este año se notó un paulatino crecimiento de los contagios de COVID-19. Por fortuna, no ha habido un incremento marcado, sí lo hay, pero no tan acentuado, de las hospitalizaciones y de la gente que enferma de gravedad por COVID-19. Y aquí es donde hay que hacer los apuntes, creo. Una de las razones por las cuales no se ha tenido un repunte importante en el número de contagiados reportados diario en la Ciudad de México es porque no hay suficientes pruebas para que la gente pueda saber, conocer de su estado de salud si los síntomas que tienen corresponden a COVID-19. Hay una escasez de las pruebas en México y al parecer es un fenómeno mundial. Y el gobierno de la Ciudad de México ha dicho que si se sienten síntomas de COVID, la gente asuma que tiene COVID-19, entonces que tiene que aislarse y cuidarse. Eh, es cierto, la vacunación ha rendido frutos, los contagios de gravedad no son todavía muy marcados, muy acentuados. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta la masividad de los contagios que se están registrando en la ciudad y en el país. Este crecimiento exponencial lo que nos marca evidentemente es que
Ya hubo problemas en las líneas aéreas porque los pilotos y las sobrecargos enfermaron y no podían trabajar. También ya hay en las escuelas reportes de alumnos y de profesores que están dejando de ir a clases por la pandemia. Eh, Evidentemente, si esto va creciendo, cada vez va a estar afectando más a sectores de la economía. Aun cuando no haya un cierre, habrá una repercusión importante en varios sectores de la economía de la ciudad y del país. Eh, Algo que va a marcar un parteaguas seguramente será el segundo contagio de COVID-19 del presidente de la República. A pesar de lo que diga la jefa de gobierno, evidentemente hay gente que no se ha responsabilizado de su cuidado, arriesga a otras personas y esto puede seguir en una espiral que se prolongue durante muchas semanas y afecte definitivamente a la Ciudad de México de varias maneras, aunque no se cierre la actividad, aunque no se disminuyan aforos, aunque no se tomen medidas extremas, sí va a haber una afectación por la pandemia de COVID-19 en la Ciudad de México y esto evidentemente nos da como resultado en esta estimación que se nos pide hacer hoy de que la pandemia no ha sido bien manejada en la capital del país y pues habrá que esperar a las medidas que se tomen en el futuro. Ya otros estados de la República han tomado medidas como reducir aforos en establecimientos mercantiles, en estadios, en auditorios, en teatros, cines, etcétera, e incluso ya volvieron a las clases virtuales en la educación pública. Habrá que esperar cómo se desarrolla la situación en la capital del país, pero definitivamente no es una buena señal lo que ha estado ocurriendo en estos primeros días del año. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. Sin duda hay que analizar todos estos fenómenos que comentas y coincido en que aunque no se quiera frenar la economía, el simple hecho de que los contagios están siendo de forma masiva están frenando las actividades porque la gente se tiene que aislar y estamos reportando al día más de 44,000 contagios. En la República, en la Ciudad de México se dan más de 5,000 contagios al día y eso considerando que no hay pruebas. Imaginemos si hubiera pruebas nos daríamos cuenta de la magnitud del problema y creo que es muy fácil enterarse de la forma en la que se está dando esta nueva ola de la pandemia al voltear a nuestro entorno y darnos cuenta de cómo muchos amigos o familiares están contagiados de la nueva cepa de Omicron. Entonces ahí está la realidad y veremos cuál es el manejo que se da en tanto en la ciudad no se decida cerrar o reducir por lo menos algunos aforos. Vamos ahora con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, a quien le deseamos también un feliz 2022. Querido Luis, amigos de Capital CDMX, Beto, Arturo, muy feliz año. Esperemos con mejor suerte ese 2022 y que pues lo que estamos viviendo en ese momento, que es la pandemia, pues pase pronto. Todo está de nuestra parte, que nosotros pongamos de nuestra parte para cuidarnos. Hay que recordar que de nadie tenemos que esperar que nos cuiden, solamente nosotros. Así que a guardar la sana distancia, a encerrarse si tenemos algún tipo de catarro o gripa y también sanitizarse en todos los lugares a los que acudamos y preferiblemente estar en espacios públicos y abiertos. Bueno, entremos en materia de lo que es este 2022 y a la pregunta de si es buena la estrategia que está utilizando la jefa de gobierno para manejar este rebrote de COVID-19, pues te podría decir que no, simplemente porque desde el principio la jefa de gobierno no ha tenido en sus manos el control de la pandemia, intentó hacerlo y sin embargo tuvo pues estos pequeños desencuentros con el subsecretario Hugo López-Gatell, quien es el que abandera esta campaña. Indudablemente la jefa de gobierno se ha plegado a los designios de Palacio Nacional y allí están las consecuencias de haber abierto una feria, de haber llenado el Zócalo, de haber abierto los eventos públicos en diciembre, pues con tal de tener esa aceptación de parte de la gente, un respaldo que se vio el 1 de diciembre durante el informe del presidente y que pues el costo es lo que estamos viendo, más contagios en la capital, más contagios en el país. La mayor cresta que se ha tenido de la pandemia la hemos vivido apenas pasada, ni siquiera la primera quincena de este año, ya con más de 30,000 casos. Creo que habrá en algún momento que sentar responsabilidades penales y administrativas en contra de estos funcionarios que han demostrado total incapacidad
para poder manejar una pandemia de este tipo. No hemos llegado a cuestiones más graves porque la gente es razonable y en algún momento ha tomado la decisión de cuidarse a sí misma. Así que creo que no es buena esta estrategia que está utilizando la jefa de gobierno, tampoco la del gobierno federal. Deberían de estarse vacunando a toda la población independientemente de la edad y no tener las vacunas almacenadas como se tienen hasta este momento. Creo que eso es lo que podría yo comentar acerca de la fallida estrategia del gobierno federal que se ha aplicado en la Ciudad de México para tratar de frenar esa pandemia de COVID-19 ahora con esta nueva embestida de la cuarta ola. Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva. Es muy complejo lo que está pasando. La jefa de gobierno, como bien lo señalas, se ha plegado a la estrategia de Palacio Nacional y hemos visto que ahí es donde impera la irresponsabilidad, porque siempre se ha minimizado a la pandemia, siempre se ha dicho que se doma y no se doma, siempre se ha sugerido medidas que van en detrimento del ciudadano, como en un principio de que no se usara cubrebocas, ahora que no se hagan pruebas. En fin, esa es la postura que ha adoptado la jefa de gobierno y vemos que su esquema de vacunación, que por muy eficaz que ella lo haga, depende también de la federación. Ella no puede disponer y ahí vemos un grave riesgo, que es que solo se está vacunando a una población que ya recibió la vacuna, pero se está dejando de lado a los niños que tienen de 5 a 15 años. Eso es muy grave porque es una población que está vulnerable y que se le está obligando a exponerse a los contagios al ir a las escuelas, porque tampoco tienen la capacidad de hacer las clases de manera virtual. En fin, un tema muy complejo y ahora vamos a ver cómo lo está observando Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, a quien le deseamos también un grato y feliz 2022. Hola Luis, hola amigas y amigos de Capital CDMX. Les deseo un feliz y exitoso año 2022, en el cual la variante Omicron deja mucha incertidumbre de cómo arrancará este nuevo año, con una jefa de gobierno dando tumbos en declaraciones y en acciones que responden muy bien a tu pregunta de si es correcta la nueva estrategia de Sheinbaum ante esta cuarta ola de la pandemia. Porque la primera reflexión que cabe es que ninguna estrategia de Sheinbaum ha sido la correcta a lo largo de la pandemia. De ninguna de las olas que se han venido por este coronavirus siempre ha generado muchas dudas. La forma en que se han administrado y dado a conocer las cifras, la forma de definir los confinamientos, la estrategia de vacunación, en fin, y los más recientes hechos lo demuestran, ¿no? Este pasado lunes, después de que acudió a una reunión de gabinete de seguridad en Palacio Nacional, y en donde estuvo con el presidente López Obrador, que dio positivo a COVID-19, pues la jefa de gobierno fue a una escuela secundaria en donde estuvo acompañada de funcionarios de su gabinete y de funcionarios federales como la secretaria de Educación, Delfina Gómez, y donde dio una conferencia de prensa donde se tomó fotos con estudiantes, con alumnos de esa secundaria, y también deja ver que todo esta estrategia de atención a COVID-19 la ha minimizado la jefa de gobierno, las consecuencias de la misma, diciendo que no es necesario regresar a clases virtuales, que no hay riesgo, que no hay por qué apanicarse, y sin embargo vemos al presidente contagiado, con riesgo de haber contagiado a otras personas que estuvieron con él este pasado lunes. Entonces ese hecho dibuja de cuerpo completo cómo la estrategia de Claudia Sheinbaum nunca ha sido la correcta,
tardó, por ejemplo, hace un año en definir el semáforo rojo cuando se vino la segunda y más mortífera ola de COVID en la Ciudad de México. Ha predominado en su criterio el tema económico, la reapertura de actividades comerciales en la ciudad, por encima del tema de la salud y del riesgo sanitario, pues que ha traído la pandemia, 2 años de pandemia. Entonces, y eso ya lo hemos platicado aquí, ha sido uno de los temas que seguramente le costaron a Morena la derrota electoral en 9 alcaldías. Y pues vamos a ver cómo responde en los siguientes días la mandataria ante estos hechos que se le vienen encima. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Claro que esta mala estrategia o nula estrategia, hay quienes nos dicen cuál estrategia, pero en fin, ellos lo plantean como una estrategia, le costó electoralmente en 2021 y seguramente les costará más adelante porque son hechos que no se olvidan. Estamos hablando de una crisis sanitaria que ha costado en la Ciudad de México más de 100,000 vidas y a nivel nacional más de 300,000 vidas, y eso con la opacidad que manejan los datos tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México. Y en el caso de la Ciudad de México también es importante observar que una de las anomalías que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum es que ha dejado de transparentar las cifras de COVID-19. Antes las daba ella diariamente y ahora las ha delegado a la Secretaría de Salud y las presentan ahí con un margen de una semana, 3 días después, y eso afecta porque la gente no tiene un indicador real de lo que está pasando con la pandemia en la Ciudad de México. Gracias por habernos escuchado, por haber estado presente en este intercambio de ideas sobre la pandemia, sobre esta cuarta ola, que es con lo que tenemos que arrancar como coyuntura en este 2022. Desgraciadamente, les deseo que tengan mucha salud, que se encuentren muy bien y vámonos a la perspectiva política con nuestros colegas periodistas. Ya estamos en la perspectiva política y vamos a ver cómo están observando el panorama nuestros colegas periodistas y arrancamos contigo, Arturo Páramo. Creo que para esta semana también hay que poner un énfasis en cómo se está desarrollando el juego de la sucesión presidencial, que inició muy temprano y donde evidentemente el partido Morena es el gran protagonista y la gente que está aspirando a una candidatura dentro de ese partido, entre ellos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que ya tuvo un primer escarceo contra el senador Ricardo Monreal, que es otro de los que está aspirando a una candidatura presidencial para el 2024. Ella dice que lo respeta, pero no hay que ser tan ingenuos. Hay un juego muy interesante, muy fuerte, muy duro dentro del partido para determinar quién será el abanderado de Morena en las elecciones de 2024, y creo que estos escarceos irán creciendo poco a poco, el intercambio de conceptos, el intercambio de calificativos de parte de los dos, y creo que es un juego muy interesante del que hay que estar pendientes. Muchas gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva política, un buen panorama que tenemos que observar en lo político. Vamos ahora con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, para que nos dé su perspectiva política. Y bueno, de la perspectiva de la semana, pues estaremos viendo más contagios. Digo, la noticia que tenía que arrancar esto tendría que ser, y lo es, el hecho de que el presidente se haya vuelto a contagiar de COVID-19. Todos estamos expuestos a que volvamos a contagiarnos, a los que ya se contagiaron o a que nos contagiemos, lo que todavía no hemos contraído la enfermedad. Pero dado el mal manejo de la estrategia, creo que todos debemos cuidarnos. Ahí están las consecuencias. El presidente, el día en que él mismo reconoce que está un poco mal de la garganta, dice se va a hacer la prueba, pero lo dice ufanamente, sin usar cubrebocas, sin que se lo pida a sus funcionarios, y las consecuencias ahí están. Ese mismo día resultó positivo. Creo que hay que ver cómo va a registrarse esos casos que se van a incrementar tanto a nivel nacional como aquí en la Ciudad de México, y esperemos no ver en esta semana los hospitales cómo van empezando a llenarse. Hay una total incapacidad de parte de la jefa de gobierno para poder empezar a rehabilitar las áreas COVID de los nosocomios para evitar que haya lamentablemente llenos en los hospitales. Es algo hacia lo que vamos y esperemos no verlo tan rápido.
ojalá la gente entre en conciencia y se puedan cuidar. Y también habrá que ver qué es lo que sucede con las primeras reuniones de trabajo que ya ha tenido el PAN con el gobierno federal, eso a nivel nacional y a nivel local, pues lo que hace la jefa de gobierno con sus contrapartes, con los gobernadores, para poder enfrentar también este pico de la pandemia. Sin lugar a dudas, todo gira en torno al COVID-19 en este mes de enero, que lamentablemente pinta ser igual que el 2021, marcado por la pandemia. Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva y vámonos ahora con Alberto Cuenca para ver cómo está el panorama político en la Ciudad de México. La perspectiva semanal pues obviamente vendrá definida por el tema de COVID-19. Una vez que el presidente se ha contagiado y dio positivo de COVID, veremos pues cómo la jefa de gobierno en la Ciudad de México mueve su agenda de actividades, porque pues ha venido haciendo eventos públicos masivos donde hay conglomeración de personas. Seguramente o esperemos que esto cambie, que sí veremos si ella se aísla o no. Esto estará ya respondido en las siguientes horas, luego de haber tenido contacto con el presidente, y pues a partir de ahí la agenda de todo el gobierno de la ciudad se moverá. En el Congreso Capitalino, curiosamente, los diputados debatían si era necesario regresar a sesiones presenciales de la Comisión Permanente, luego que fueron virtuales a inicios de enero. Y curiosamente determinaron que sí, que en las últimas 2 sesiones de la permanente del mes de enero van a ser presenciales, no la de este 12 de enero, todavía será virtual, pero una vez que se tome el acuerdo ya en el Pleno, los diputados podrían regresar a sesiones presenciales del Pleno. Veremos si este tema del contagio del presidente los hace cambiar de opinión y regresan a sesiones virtuales a lo largo de estos días, tanto de la Comisión Permanente como de las comisiones dictaminadoras. Entonces, y mientras tanto, pues el tema de hospitalizaciones ha venido creciendo, aunque la jefa de gobierno lo ha minimizado. También se han disparado los contagios de personas positivas, activos de COVID, aunque no han llegado a hospitales, pero sí es muy alto el número de personas contagiadas. Tan solo al pasado 2 de enero eran más de 35,000 personas ya contagiadas de COVID en la ciudad, y este número ha crecido exponencialmente. Entonces, pues la variante Omicron marca la agenda de la Ciudad de México en la capital, de todos los actos en la capital del país. Gracias Alberto Cuenca por tu panorama político. Desgraciadamente, Omicron, la variante nueva de la pandemia, marca la agenda y así será por lo pronto en este mes de enero. Iremos viendo cómo se desenvuelven las cosas y esperemos no lleguemos a un colapso de nuestro sistema de salud en México. Gracias a todos los que nos escucharon en Perspectivas CDMX. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Gracias por habernos escuchado y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. A Capital CDMX lo pueden encontrar en Twitter como @capitalmx_. También en estas redes sociales de Facebook, de Spotify, de Instagram, de TikTok como Capital CDMX. En YouTube pueden encontrarnos como CDMX TV y nos pueden leer todos los días en capital-cdmx.org y recibir cada semana nuestro semanario digital. Gracias por habernos escuchado. Abrazos no periodicazos.